Bueno, y el INE informó que el IPC subió 1,4% en el mes de abril y en 12 meses se registró una variación de 10,5%, su mayor nivel en 28 años. Algunos elementos como el aceite vegetal aumentó 24,7%. Vamos a conversar sobre este tema con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Hola, Frecia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, por conversar también con nosotros este sábado. Bueno, más de lo esperado, y es así como comienza a acumularse la inflación de este año. ¿Se esperaba este 1,4 que se dio a conocer ayer por el INE? Bueno, esto estuvo por sobre las expectativas del mercado, Frecia, y en términos generales, por cierto, que es una mala noticia. Para poner la pelota contra el piso, ¿esto qué significa un IPC acumulado del 10,5%? Que una familia o una persona que tiene un salario de 500.000 pesos y ese salario se mantiene en el tiempo, los últimos 12 meses, en realidad hoy día en valor real, esos 500.000 pesos de hace 12 meses significa 450.000 pesos hoy día. Así se ha incrementado el costo de vida para las familias. Y el Banco Central, el día anterior, había subido la tasa de política monetaria, dando un golpe enérgico para tratar de controlar la inflación a un 8,25%. Y lo que está haciendo el Banco Central con esto, evidentemente, es aplicar todas sus facultades para mantener el costo de vida controlado. Una tarea que es difícil, Frecia, porque esto depende de factores globales, por cierto, corte en la cadena de suministro, fruto de la pandemia, menores expectativas de crecimiento en China, pero también de factores locales muy importantes. Por ejemplo, fíjate, Frecia, que de estos 10 puntos que tenemos acumulados, al menos 3 corresponden a los retiros de los fondos de pensiones. Por eso es que los políticos que aprobaron esos retiros de los fondos de pensiones también son responsables de este dolor que hoy día aflige a las familias chilenas y que lo paga la clase media y los más vulnerables, no los políticos que aprobaron los retiros de los fondos de pensión. Sí, era lo que quería también preguntarle, Alejandro, de estos elementos externos, ¿no? 3 puntos, porque cuando se discutió el quinto retiro, más con esta propuesta que había hecho el gobierno, como para evitarlo, también hay muchos parlamentarios incluso que insisten en que esto tenía elementos externos. Entonces, estos 3 puntos, bueno, es bueno tenerlo como en consideración de lo acumulado hasta ahora con la inflación. Pero, ¿qué pasa con los otros elementos exteriores, por ejemplo, con la guerra? ¿Qué pasa con las incertidumbres que puede generar el ambiente político? La misma paralización ahora de camioneros que se ha extendido en distintos puntos de abastecimiento. Todo eso, ¿cuánto podría incidir en los indicadores de los próximos meses, por ejemplo? Sí, todo esto que tú muy bien señalas, Frecia, es un cóctel fatal para la calidad de vida de las personas. Vamos a los factores externos, ¿no? Es decir, lo que está pasando en el mundo. Si uno mira la inflación en todos los países del mundo, está por sobre las metas de los respectivos bancos centrales. En Chile la meta es del 3%, ¿no? En un rango del 2 al 4%. Imagínate, estamos en 10%. Pero si uno mira Uruguay, Brasil, México, Estados Unidos, la zona euro, todos están con inflaciones en torno al 10%. De hecho, lo que ha hecho el Banco Central es similar a la tendencia global. Vimos lo que hizo la Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, que subió de 0,5 a 1%. Es un incremento enorme, el mayor en 22 años. Por lo tanto, hay un fenómeno global. ¿Y cuáles son los factores que inciden? Por cierto, que el corte en la cadena de suministro fruto de la pandemia. Hoy día los fletes internacionales, los containers, quienes son exportadores, si antes un container costaba $2.000, hoy día está costando $10.000 o más. Ese es el incremento, ¿no? Por otro lado, menores expectativas de crecimiento en China. China hoy día está siendo afectado por un rebrote de COVID muy fuerte y mayor confinamiento. Esto afecta no solamente la cadena de suministros en China, sino en la cadena global. Y tercer elemento, al menos, ¿no?, es la invasión de Rusia a Ucrania, que afecta el precio de los commodities, del crudo, pero también de los cereales, chicos y otros. Eso en el mundo, Frecia. Pero en Chile tenemos 2 elementos que son centrales y que han incidido también en este mayor costo de la vida, pero también en mayor incertidumbre. Uno es todo lo que hemos visto con los retiros de los fondos de pensiones. Ya lo explicábamos, ¿no? La mitad del incremento, es decir, de los 3 puntos que tenemos típicamente a los 10, es decir, 3 o 3,5 puntos, son efectos de los $50.000 millones
que los retiros inyectaron a la economía. Pero también hay otro componente que está incidiendo en las perspectivas de crecimiento, Frecia, que es la incertidumbre política. Mira, deja darte solo un dato. El dólar hoy día superó la barrera de los 860 pesos el día lunes, ¿no? Y está en torno a los 800 pesos y fluctuante. Con el precio del cobre que tenemos hoy día, el tipo de cambio en Chile debiera estar en torno a los 650 pesos. Toda esa diferencia se explica por pura incertidumbre política con el proceso constituyente, las reglas del juego y si va a haber respeto o no de la democracia liberal que hemos construido en los últimos 30 años. Alejandro, cuando se anunció el acuerdo entre la CUT y el Ministerio de Hacienda, se decía que si se alcanzaba un 7%, bueno, entonces se iba a reajustar este sueldo mínimo. Eso se ve sí o sí, ¿no? Esta definición de que aumente a partir de enero el sueldo mínimo en 10.000 pesos. Sí, Frecia. De hecho, el propio Ejecutivo ha hecho una estimación al alza de la inflación para este año, señalando que va a estar en torno al 8,9% promedio. Por lo tanto, y las estimaciones del mercado también señalan lo mismo, es decir, vamos a superar el 8% con certeza. Ya solo en estos meses que tenemos del año, tenemos una acumulación de prácticamente el 5%. Por lo tanto, vamos a llegar a esa cifra. ¿Y qué significa eso en simple, Frecia? Que vamos a pasar de un sueldo mínimo de 350.000 pesos a 410.000 pesos. Eso es un incremento del 18% del salario mínimo. ¿Qué es lo interesante de esto, Frecia? Es que hay 890.000 personas aproximadamente en Chile que ganan sueldo mínimo. Pero esos sueldos mínimos no están en las empresas grandes. El 70% de esos salarios mínimos están en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, son estas pymes, una panadería, una imprenta, una verdulería o una pequeña empresa de servicios, los que van a tener que asumir el costo de este incremento salarial que está por doblando. Alejandro Weber está con nosotros, ex subsecretario de Hacienda, actual además decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián. Vamos a retomar ese contacto. Ahí está Alejandro, porque hay un tema y un punto que ya abordabas respecto a la decisión de subir 125 puntos la tasa de interés del Banco Central. ¿Esto va en línea con las determinaciones o las proyecciones que están haciendo las autoridades de gobierno? Bueno, a ver, el Banco Central sube la tasa de interés, por cierto, para controlar la demanda interna, ¿no? Y por lo tanto, con eso controlar el endeudamiento para consumo. Esto significa, por ejemplo, los créditos de consumo hoy día están en torno al 18% de la tasa. Seguramente eso va a subir, por lo tanto se va a hacer más caro endeudarse. Pero también, ojo, que el incremento de las tasas también significa que es más caro el financiamiento de la inversión. Por lo tanto, pequeñas empresas o empresas grandes que quieren financiar proyectos de inversión, también va a ser más cara esa deuda. Por lo tanto, aquí tenemos un contrapunto. Es decir, tenemos que subir la tasa para controlar la demanda y el consumo y mantener a raya la inflación, pero por otro lado tenemos que incentivar progresivamente la inversión y el crecimiento en el largo plazo, porque sin crecimiento no hay mejores empleos, no hay mejores salarios, no hay mejores condiciones económicas. Y esa es la labor, por cierto, del Ejecutivo. El Central está haciendo su pega, que es controlar la inflación. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es generar las condiciones de borde para que haya incentivos a la inversión, a la creación de empleo y al crecimiento económico. ¿Y eso cómo va a ir repercutiendo? Porque todo va, sabemos, interrelacionado en la economía, con las medidas que se tomen, en este caso, por parte del Banco Central por uno, más las decisiones y cumplir promesas de campaña, ¿no?, que vienen incorporadas también en una administración que acaba de asumir. Entonces, ¿cómo se pueden ir entrelazando, proyectando que la inflación está recién comenzando a subir de esta manera, ¿no? Porque ya lo hemos visto y lo vemos en el día a día, pero ya con estas cifras que se van conociendo de manera mensual, en este caso con el IPC. Sí, el Ejecutivo la verdad es que está en una situación muy compleja, Frecia, por lo siguiente. Fíjate que el Ejecutivo tiene herramientas también para ayudar al control de la inflación y tiene que ocuparlas, ¿no? Una es mantener el gasto fiscal a raya. Tenemos un presupuesto de 82.000 millones de dólares y ese techo no lo podemos superar. Podemos redistribuir en las cajitas bajo ese techo,
pero no podemos superarlo, porque si no vamos a impactar en la inflación. Lo segundo que debe hacer Ejecutivo, tiene que oponerse y frenar cualquier tipo de retiro de fondos de pensiones FCC, tanto el retiro masivo de los parlamentarios como el retiro, entre comillas, acotado del gobierno, que igual movilizaba 4.000 millones de dólares, eran perjudiciales para la economía. Entonces no podemos seguir avanzando en eso. Lo tercero, subsidios bien diseñados. Solo un ejemplo, el IFE laboral es un subsidio que ha permitido crear 750.000 empleos formales, con contrato. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque en la medida que las personas accedan a remuneraciones estables y de mayor calidad, van a poder enfrentar mejor esta situación. Ya hemos recuperado prácticamente los 2 millones de empleos perdidos en pandemia, y eso es una buena solución. Bueno, y lo siguiente es certeza, reglas del juego claras. Por eso el Ejecutivo está en un problema, porque comprometió reformas de pensiones, reformas tributarias. Hoy día hay unos diálogos, pero nadie sabe el contenido de esas reformas. Fresia, no es el momento para nuevas reformas, porque nuevas reformas lo único que hacen es profundizar la incertidumbre. Y con una inversión que viene a la baja, un crecimiento en descenso y una inflación al alza con un tipo de cambio que se dispara, francamente es un cóctel muy peligroso y que finalmente lo termina pagando la clase media y los sectores más vulnerables, no los sectores más beneficiados del país. Y para terminar, y respecto a la recuperación de empleos, ¿cómo se puede proyectar con este cóctel, como mencionas, Alejandro, que se puedan ir perdiendo también fuentes laborales pese a lo que ya se ha recuperado post pandemia? Sí, si es que hay un freno a la inversión, y si es que los costos para las pequeñas y medianas empresas suben en forma significativa, por cierto que hay riesgo de perder empleo. Por ejemplo, si es que el salario mínimo sube estos 60.000 pesos y el subsidio del Estado solo cubre un tercio, bueno, esos 2/3 de diferencia, que van a ser cerca de 40.000 pesos, la pregunta es, ¿va a estar una panadería en condiciones de cubrir esos costos, o va a estar una imprenta que tiene 8 trabajadores y que no vende más porque sus costos también subieron? Subió el costo de flete, de la luz, del agua. ¿Va a estar en condiciones de cubrir eso? Esa es la pregunta. Por eso es que hoy día hay recursos en el Estado, Fresia. El gobierno cuenta con cerca de 2.000 millones de dólares en fondos para destinar a empleo y pyme, bien orientados, focalizados, para generar condiciones que permitan crear empleo y no destruirlo. Bien, Alejandro Gober, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en esta mañana de sábado. Que esté muy bien. Muchas gracias. Tuvimos conexión medio inestable, pero pudimos conversar. Pero no, pero fue nada, ¿no? Muy habitual.